Sí, profe. Ok. Entonces, en la unidad 2 teníamos 3 temas. Uno que era uno relacionado con variables, que ya lo vimos en el encuentro pasado. Este que tiene que ver con medidas de frecuencia general en epidemiología. Y un tercer tema que tiene que ver con medidas de asociación. Cuando vemos el proceso de salud-enfermedad, pues en epidemiología lo que uno quiere ver realmente al estudiar las enfermedades en las poblaciones es qué factores causan la enfermedad, cómo es la distribución de la enfermedad en tiempo y en espacio, o sea, cuánto tiempo lleva que alguien se enferme, dónde se enferma, quién se enferma, cuál es la frecuencia, o sea, cuántos se enferman y cuáles son los factores determinantes, o sea, entonces yo tengo a alguien que se enfermó, entonces tengo el hipertenso y yo miro si el hipertenso es obeso, si el hipertenso tiene antecedentes, sí, eso es lo que yo básicamente miro. Y en eso, cuando uno está haciendo esas observaciones, pues uno va a tener unos datos. ¿Qué son los datos? Son los resultados de las observaciones hechas sobre las variables de estudio. Entonces, si yo estoy viendo hipertensos, pues yo estoy mirando de esos hipertensos qué características tienen. Una vez yo tengo los datos, porque yo puedo decir obesos tantos, que comen mucha sal tantos, que no hacen ejercicio tantos, que tienen una vida sedentaria tantos, que comen grasas tanto, que no caminan tantos, y empiezo a meter un montón de variables, pues yo qué tengo que hacer, organizar mis datos, eso es lo que habíamos visto antes en variables, y luego yo ya proceso esa información para tener resultados que me lleven a la toma de decisiones. Básicamente, en epidemiología nosotros no tomamos decisiones si no tenemos datos. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes para ustedes como administradores en salud. ¿Y qué son esos datos que organizamos? ¿Cuáles son esas medidas epidemiológicas? Pues tenemos unas de frecuencia, que son cifras absolutas o relativas para cuantificar, medir, valorar, comparar fenómenos de salud, enfermedad, producción en poblaciones humanas o animales. ¿Y cómo es eso? Cifra absoluta, entonces yo digo, hay 30 obesos, pero relativas yo digo, el 25% de los obesos consumen sal. El 30% de los obesos son sedentarios. Eso es una cifra relativa. ¿Por qué? Porque ya he estado en un proceso donde estoy comparando. ¿Contra quién comparo? Comparo los que consumen sal contra los otros obesos que no consumen sal y saco ese tipo de medida. Otras medidas que sacamos son de asociación, que son medidas que permiten estimar la relación causa-efecto entre dos o más variables o fenómenos, estímulo-respuesta. Y tenemos unas medidas que son de efecto. Bueno, las de asociación es, por ejemplo, si yo me asoleo, ¿qué me puede dar? Cáncer de piel. Si yo fumo, ¿qué me puede dar? Cáncer de pulmón. Si yo como sin límites, ¿qué me puede dar? Una obesidad. Me puede dar muchas cosas, un infarto. ¿Por qué? Porque si soy obeso tengo mayor riesgo de infarto. ¿Sí me entienden? ¿Qué está asociado a? Y de efecto, que también son llamadas de impacto, permiten estimar la tasa de enfermedad evitable al eliminar el factor de riesgo. O sea, yo digo, por ejemplo, los que andan en moto, si utilizan el casco, pues se accidentan y van a tener menos trauma cranoencefálico. Entonces, pese a que se accidenten, si tienen los cascos reglamentarios, vamos a tener menos trauma cranoencefálico. Eso es una medida de impacto, o sea, me está diciendo que eso tuvo una muy buena acción. En resumen, entonces tenemos que las medidas de frecuencia, unas que ustedes vieron o ya vieron, ¿no? En estadística, que son las medidas de tendencia central. Yo también puedo sacar moda, mediana, media. Podemos sacar medidas de dispersión, mirar la amplitud, los cuartiles, todo eso lo deben de haber visto en estadística, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Pero en epidemiología yo me voy a ir más con unas frecuencias relativas que son razones, proporciones, porcentajes y tasas. Básicamente yo me voy a quedar con esta.
Entonces, en esas medidas, recordemos que absoluto es el número como tal, o sea, digo hay tantos, son, y los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 personas con obesidad, eso es. No le he hecho ningún tratamiento a ese dato. Y los relativos, los valores relativos cuando ya establezco una relación entre cifras absolutas. O yo digo, hay 5 obesos de 5 personas con obesidad de 30 personas que tengo allí. Entonces yo ya hago una relación. Y tenemos las razones, proporciones, tasas e índices. Entonces, los valores absolutos, pues de utilidad limitada, no permiten hacer comparaciones reales y no reflejan la situación real. Entonces, ¿qué tenemos? No me aparece allá. Espera un momentico. Es que quiero la pizarra. No me aparece la pizarra. Bueno, para tener como el este. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí. ¿Alguien sabe qué es la prueba de tuberculina? ¿Quién me dice? Pues es una prueba que le hacen las personas para saber o determinar si tiene tuberculosis. Exactamente. Entonces, es una prueba, básicamente lo cogen a uno con una jeringa de esas de insulina y le inyectan lo que uno llamaría una lentejita y uno mira si esa, coge con un lapicerito, un marcadorcito y raya alrededor de lo que uno le coloca allí sobre la piel, o sea, dérmica, y uno espera si eso sale de esa rayita que uno hizo, y si sale la rayita es positiva, y si queda dentro de la rayita que uno hizo es negativa, ¿sí o no? Para ver qué, si tiene o no tiene. Entonces aquí nos están diciendo, en el servicio A, positivos 260, en el servicio B, 200, en el servicio C, 60, en el D, 80 y en el E, 120. Pues aparentemente uno diría que los más afectados son A y B. Pero si yo les dijera a ustedes, en el servicio A hay, en cada uno de los servicios hay 300 personas, ¿cuál es el servicio realmente más afectado? Entonces uno diría, si es el A, porque es 260 sobre 300, ¿ya? Ese sería el... Pero si yo digo el A, que tiene 260, hay 5.000 personas, y el E, que tiene 120, hay 150, entonces uno diría, no, el más afectado es el E. Entonces, este tipo de datos así crudos no nos permite realmente hacer comparaciones, solamente nos está diciendo un hecho. Hay esa cantidad, nada más. Cuando yo ya empiezo a hacer esa relación entre uno y el otro, es que yo ya puedo entrar a ver diferencias. Ok, ya alguien por allí me escribió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo tengo aquí las razones, es una relación matemática entre dos poblaciones independientes. Los valores se pueden tomar de 0 a infinito. El resultado se compara con la unidad del denominador. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo en la razón el numerador no está incluido en el denominador. Ustedes ven que aquí hay cabritas. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Y hay 3 carneros, que son los machitos para las cabritas. Entonces, uno que dice, estas sobre estas, ¿cuánto es? Entonces, al final le da uno 3.3. Esa es la razón. O sea, 10 dividido en 3 da 3.3. Entonces uno dice, por cada carnero hay aproximadamente 3.
cabritas. Y eso es lo que quiere decir, por ejemplo, la razón. Si ustedes siempre que se van a encontrar que el numerador no está incluido en el denominador, es la condición más específica. En las proporciones, entonces cuando uno va a ver, ya es diferente. ¿Por qué? Sigue siendo una relación matemática, un cociente, entre una subpoblación y una población de referencia. Pero en la proporción, el numerador siempre está contenido en el denominador. Por eso ustedes ven unas vaquitas aquí de un color y aquí abajo están las 3 vaquitas del mismo color. ¿Por qué? Porque el denominador las contiene. Y los valores se pueden tomar del 0 a 1 o del 0 a 100 en términos de porcentajes. Entonces lo que uno llega y hace es que, por ejemplo, divide 3 vacas sobre la cantidad de vacas que hay, que son 9, 10, 11, y uno al final dice el 27.3 y multiplica por 100, el 27.3 de las vacas son de color, yo lo veo como un café más oscuro, mientras las otras son un café más claro. Entonces, eso es una proporción. ¿Y qué es lo que uno tiene que tener en cuenta dentro de la proporción? El numerador está incluido en el denominador. Ahora, ejemplos prácticos que lo tenían ustedes en la presentación. Se tiene la base de niños vacunados según sexo. Entonces, ¿qué es lo que uno va a tener? ¿Cuál es la razón hombre-mujer? Entonces, aquí tenemos cuántos son los hombres y cuántas son las mujeres. Pero como es la razón hombre-mujer, pues yo ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas? El total de mujeres sobre el total de hombres. Entonces la razón es 2.1. Luego nos dice, ¿cuál es la razón de mujeres vacunados versus hombres vacunados? Entonces, vacunados, mujeres vacunadas primero. Entonces, el numerador 600 sobre hombres vacunados. Uno tiene que leer muy bien sobre 220. Entonces me da una razón de 2.7. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Ok. Aquí hay algo muy importante en epidemiología. ¿Y qué es lo importante en epidemiología? Saber leer. Si yo digo, ¿cuál es la razón? Mujeres vacunadas, 2 puntos, o sea, esto quiere decir esa relación, pues yo primero tomo este dato de mujeres vacunadas. ¿Listo? ¿Sobre qué? Sobre hombres vacunados. ¿Por qué? Porque esto es lo que me están pidiendo aquí. Ahora me dice, ¿cuál es la proporción de vacunados? Entonces yo miro el total de vacunados. ¿Cuánto es el total de vacunados? 820. ¿Sobre cuánto es el total de la población? Sobre 950. Entonces esa es la proporción. En proporción yo no multiplico por 100. Entonces por eso nos da 0.86. ¿Por qué? En las proporciones yo no multiplico por 100. Y esa es como la forma de encontrarle. Cuando yo multiplico por 100 le llamo porcentaje. Entonces me dice porcentaje de mujeres vacunadas. Entonces yo voy a ver en mujeres vacunadas hay total 650 mujeres vacunadas de mujeres. Aquí dice, ¿cuál es el porcentaje de vacunados mujeres? 650. No, este es 600, qué pena, yo sí decía, no es el 650. 600 mujeres vacunadas. Sobre, ¿cuánto es el total de vacunados? ¿Por qué? Porque estoy viendo el este. Pero ustedes ven aquí que yo lo multiplico por 100. ¿Por qué? Cuando yo ya hablo de porcentaje, multiplico por 100, entonces me da el 73%. Entonces, siempre que yo vea que está esta relación del numerador incluido en el denominador, pero no multiplico por 100, quiere decir que es una proporción. Y cuando multiplico por 100, es un porcentaje. ¿Tienen alguna duda allí? ¿O les quedó claro? Alguien que prenda el micrófono y diga, no, sí, profe, está claro. Por mi parte, claro, profe. Ok. Voy a borrar todo esto porque no me pasa a la siguiente página. Entonces, uno tiene que
Profe, qué pena, disculpa. Profe, es que la verdad yo no estoy mirando la pantalla. Yo no miro lo que compartes, si estás compartiendo. Ah, ahí sí tenemos una pequeña dificultad, porque ya es un problema de tu señal, ¿sí? Los demás compañeros están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. No, profe, gracias. Entonces ahí tenemos un problema. De todas maneras, yo espero que la grabación la puedas subir para que la puedas ver y puedas entender un poco lo que estoy diciendo. Pero muy complejo que no puedas ver la pantalla porque pues, te estás perdiendo estas explicaciones. Bueno. Bueno, profe. ¿Alguien sabe qué puede hacer la compañera para que pueda ver la pantalla? Creo que te tocaría que salirte y volver a entrar a ver si te deja ya, si te coge. Y aquí se me bloqueó. Listo. Ahora venimos a lo que es taza. Entonces en taza nos dice, y ya cuando vemos taza ya nos incluye un concepto que se llama probabilidad. Esto no nos puede olvidar. ¿Por qué? Es la probabilidad de que ocurra un fenómeno en una población dada en un periodo determinado de tiempo. Entonces tenemos la tasa, que es el fenómeno, o sea, lo que estamos mirando sobre esa población que estamos diciendo sobre una constante. Y esa constante, ¿con qué tiene que ver? Como con el tamaño de la población. Yo puedo multiplicar por 100, por 1000, por 10.000, hasta por 100.000. Más de 100.000 no multiplico para sacar esa tasa. Eso es muy importante porque ya la tasa nos mete algo que es probabilidad. Entonces usted dice, y cuando yo hablo de probabilidad, si yo le digo a usted, no vayas a salir con ese tipo porque tenés la probabilidad que te embarace, ¿qué quiere decir eso? Yo soy la mamá y les digo eso, ¿qué quiere decir eso? A las mujeres que hay en el grupo. Si la mamá les dice, no salga con ese tipo que hay la probabilidad que la embarace, ¿qué quiere decir eso? Que hay un riesgo. Que hay un riesgo. Ah, porque de pronto el tipo es muy bello, tiene una muy buena labia, tiene un buen aparato reproductor que llame la atención, yo qué sé, algo tiene que las mamás tienen como ese sí y dicen, a mí sí, el riesgo, ella lo está viendo y te lo está diciendo a ti. Entonces, eso tiene que ver la probabilidad con el riesgo de que algo ocurra. No me deja continuar, si no cancelo esto. Vale, es que no quiere darme la siguiente. Entonces, cuando hablamos de tasas, tenemos varios tipos de tasas. Tenemos una donde está la naturaleza del denominador, o sea, la población, donde están crudas. Por ejemplo, crudas, yo digo, ¿cuál es la tasa de mortalidad? Pues todos los muertos sobre la población a riesgo de fallecer. ¿Qué es que en Colombia todos, desde un bebecito hasta un adulto mayor? ¿Sí o no? Si no, preguntan a la señora que iba atravesando la calle cuando las dos ambulancias iban compitiendo por quién recogía al paciente. ¿Ya? Hasta una ambulancia puede intentar de quitarte la vida. Entonces, esa tasa es cruda, o sea, la probabilidad de que muera en la población. Pero específica, yo quiero ver en jóvenes cuál es la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque en jóvenes hay el problema de pandillas, o en jóvenes hay más suicidios, o en jóvenes hay más riñas, o en jóvenes son jóvenes, creen que pueden andar a 1000 en esas motos, pueden pueden hacer deportes extremos, entonces puede ser una tasa diferente. Ajustadas es cuando yo quiero comparar la tasa con otras tasas de otras partes, entonces yo le tengo que hacer ajuste, porque las otras poblaciones pueden ser diferentes, pero yo sí las puedo comparar, sí las ajusto y hay un método de ajuste.
hay otras tasas que tienen que ver con la naturaleza del fenómeno. ¿Y cuál es la naturaleza del fenómeno? Pues la natalidad, la morbilidad y la mortalidad. Y uno ahí, recuerden siempre, morbilidad, ataque. Cuando ustedes ven cuál es la tasa de ataque o cuál es el porcentaje de ataque, ustedes van a decir, ah, eso tiene que ver con morbilidad. Y cuando ven mortalidad, tiene que ver con letalidad. Estamos, ¿cierto? ¿Sí vamos llevando el hilo? Sí, profe. Si nosotros no medimos, si nosotros no estamos pendientes, pues no nos vamos a dar cuenta de la realidad. Por eso les tengo esta diapositiva, donde dicen, viejo, son del censo otra vez para ver si estamos vivos, o sea, si seguimos vivos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy viendo las cosas, pues yo no sé qué es lo que está pasando realmente. Ya vimos entonces proporciones, recuerden siempre, la proporción, el numerador está incluido en el denominador, eso es importante. Y la proporción yo la convierto rápidamente en un ¿qué? Porcentaje cuando la multiplico por 100. Aquí proporción y aquí multiplicar. Si ustedes lo ven, es lo mismo. A 0.03. Lo que pasa es que si yo digo, si usted me dice, yo le digo a usted, vea, hágame un favor. Por cada paciente hipertenso, yo le voy a dar a usted de la cápita, los que trabajan en PIP sabrían un poco de eso, de la cápita el 0.03. Y usted dice, y eso, no, pues un 0. No me da ni miércoles. No, yo no me voy a poner a traer hipertensos aquí a la IPS. ¿Ya? Pero si usted le dice, por cada paciente que me traiga usted hipertenso, yo de la cápita le voy a pagar un 3%. Ah, usted dice, ay, ya un 3%. Ya suena más interesante, ¿ya? Por eso uno utiliza el uno, utiliza el otro. ¿Listo? Es algo de mostrar, pero son la misma medida. ¿Sí? No quiero que olviden eso. Bueno, no me voy a detener tanto en los ejemplos porque ustedes lo vieron en las cápsulas de aprendizaje. Yo di ejemplos de cada una, ¿no? La tasa, si ustedes la ven, es similar a una proporción, con la diferencia que lleva incorporado el concepto de tiempo y lugar. O sea, el numerador y el denominador deben estar referidos a un mismo tiempo y lugar. Ejemplo, la tasa de suicidios en Cali. Ah, pues, ¿de qué año? Ah, yo la quiero de 2021. ¿Cuántos se suicidaron? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El numerador. ¿Cuántos se suicidaron? ¿De cuántos? ¿De cuántos estaban a riesgo de suicidarse? Ah, pues todos los caleños. Con eso de la pandemia, todo el mundo estaba que mataba. ¿Por cuánto? Ah, por 100,000, porque el denominador, el riesgo son 2.750.000. Ah, listo. ¿Me hago entender? Entonces está el lugar y está el tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo año 2021 y caleños. ¿Ya? Las constantes, que es lo que uno multiplica, entonces desde 1.000. Entonces si yo tengo una población chiquita, pues la multiplico por 1.000 para poder llegar y decir. Es que imagine uno decir, de cada 1.000 nacidos vivos, mueren 30 niños. Entonces usted ya, ay, fue máquina. De cada 1.000 bebecitos que nacen, se mueren 30. Tenaz. Pero si usted dice, de los recién nacidos se mueren de los recién nacidos del municipio de Cali, se muere el 0.03. 0.003, usted dice, no, eso no es nada. No está muriendo casi nada, ¿sí o no? Usted multiplica eso por 100, por 1.000, y usted dice, de cada 1.000, 30. Ah, ya, eso es otra voz, ¿sí? Cambia. Eso es también como para llegar. Entonces, básicamente, una de las tasas, las constantes, lo que le ayudan a explicar es el fenómeno, a que las personas puedan entender más, puedan ver más tangible ese riesgo. Si ustedes le dicen, de cada 1.000 compradores de balotos se los ganan 30, usted ahí mismo sale a comprar el baloto. Si estoy en bajos 30, me arregla la vida, ¿ya? Es eso lo que estamos intentando hacer con las constantes. Entonces, la tasa es el número de eventos ocurridos y lo que yo hago es
la sumatoria de los periodos, pero después yo casi siempre tomo un año, entonces tomo la población de un año y lo multiplico por una constante de 10. Eso es básicamente lo que quiere decir allí. Y tengo muchos ejemplos de tasas, puedo sacar tasas, como les dije ahorita, de mortalidad, cuántos fallecieron, 93.000 personas, sobre cuánto era la población total. Por ejemplo, aquí son 16.598.000, 0,74, entonces yo digo 93 sobre 16.598.000, 0,74 es igual a 0.0056. Pues usted dice, no, pues nada. Pero cuando usted lo multiplica por 1000, usted dice 5.6 de cada 1000 personas fallecieron. Eso ya me llama más la atención. ¿Listo? Las razones, recuerden que el numerador no está incluido en el denominador. Eso es lo que nos explica, es una relación matemática. En una época en Colombia estaban muy de moda las razones porque decían, a un hombre le tocan 7 mujeres. Y yo siempre decía, ¿y cuál es el chiste de eso? O sea, primero, con todo respeto, un hombre no puede con 7 mujeres, ni en lo sexual, ni en lo económico, ni en lo psicológico. O sea, usted imagina, lo enloquecen. Por ahí se han hecho enloquecen a las pobres 7 mujeres. Pero eran felices aquí. Uy, no, sí, nos toca a cada uno 7 mujeres. Y ay, la felicidad. Porque eso es una relación. Cuando uno ve, por ejemplo, en VIH, por cada 2 hombres con VIH hay una mujer con VIH. Esa es una relación, ¿ya? Lo que me está diciendo es eso, dónde se está presentando más el evento comparado con el otro grupo poblacional. Importante, el numerador no está incluido en el denominador. No tienen ninguna relación. Son 2 poblaciones totalmente diferentes. En mortalidad, como les decía, mortalidad es un concepto que expresa la magnitud con que se presenta la muerte en una población en un momento determinado. Expresa la dinámica de muertes acaecidas en la población a través del tiempo y el espacio. Y puede estimarse en todos los grupos, por grupos de edad, por sexo, por enfermedad. Entonces yo puedo saber la mortalidad de cáncer, la mortalidad de VIH, SIDA, la mortalidad de dengue, bueno, lo que yo quisiese. Recuerden que la mortalidad general es el número de muertes en el periodo, en el año 2021 sobre el total de la población en el mismo año por una constante. Básicamente así calculamos la mortalidad basada en un año. La específica, pues yo digo por grupo de edad, por ejemplo, yo digo la mortalidad en jóvenes de 19 a 29 años sobre la población para ese mismo grupo de edad, sobre la población a riesgo entre 19 y 29 años y por la constante. Así es sencillo. La tasa de letalidad, recuerden que la letalidad es una medida de la gravedad de una enfermedad. ¿Qué tan letal es? Recordemos que el COVID, ¿cuánto era la letalidad de COVID? ¿Alguien se acuerda? Para los que no lo saben o no lo recuerdan, era el 3%. Ustedes dicen, ¿qué significa eso? De cada 100 personas que le diera COVID, 3 morían. Pero tenía una letalidad diferente en unos grupos de población específicos. ¿Y en quiénes era diferente? En los abuelitos mayores de 60 años la letalidad era mayor. Si eran de 60 a 70, la letalidad era menos del 30%. Si eran de 70 a 80, eran de un 35%. Si eran de 80 a 90, era entre un 40 y 45%. Y más de 90, era más del 50%. Cambiaba. También en quién era diferente. En los que tenían patologías de base, hipertensos, diabéticos, comorbilidades, factores de riesgo como obesidad, como los que eran alcohólicos, los fumadores, ¿sí? Entonces, recuerden, la letalidad, ¿con qué está relacionada? Y morbilidad, pues es enfermedad, la proporción de personas que enferman en un lugar y durante un periodo de tiempo determinado, y se hace lo mismo que la mortalidad, solo que se trabaja con los enfermos. Cuando ya tenemos estos conceptos claros, viene
una de las medidas que ustedes deben de haber visto en las cápsulas, que es prevalencia. ¿Y prevalencia qué es? Prevalencia es una proporción, o sea que el numerador está incluido ¿en dónde? En el denominador, que indica la frecuencia de un evento. En general se define como la proporción de la población que padece la enfermedad en estudio en un momento dado y se denomina únicamente como prevalencia. Si los datos se han recogido en un momento o punto temporal dado, se llama prevalencia puntual. Ejemplo, yo llego y digamos que todos estamos en un salón y les tomo una foto. ¡Pum! Les tomo la foto y digo, listo, quiero saber cuál es la prevalencia de las personas que están vestidas de negro. Pues llego y cuento en mi foto cuántos hay de negro sobre el total que había en el salón. Así de sencillo. Eso también lo puedo por una constante y casi siempre lo multiplico por 100. Entonces, la prevalencia, ¿qué tiene que ver? Los casos antiguos o recientes que existen en la población. ¿Ya? Y aquí tenemos uno de los ejemplos. Entonces nos dice, ¿cuál es la prevalencia de fumadores en hombres y en mujeres de 16 a 44 años? Pues yo tengo el número de fumadores en hombres sobre el total. Recuerden que es una proporción. Entonces yo, el número de fumadores sobre el total en hombres, me da esta proporción, la multiplico por 100 y esta es la prevalencia, el 48.4%. Y en mujeres pues hago lo mismo que la otra, cojo y saco cuántas son las mujeres de 16 a 44, que son 2.369, lo divido sobre el total de la población, porque recuerden que es una proporción, lo que me da lo multiplico por 100 y me da 43.13. Si vemos son prevalencias muy similares ahí. Después de que yo he hecho lo de prevalencia, hay una medida que tiene que ver, digamos que no con la prevalencia, pero sí cuando estoy vigilando la población para ver quiénes son los que se están enfermando. Y entonces, ¿qué medida es esa? Incidencia. Incidencia es muy sencillo. ¿Por qué? Si la prevalencia son los casos nuevos y viejos, o sea, los casos que hay, incidencia es solamente los casos nuevos. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces entra un concepto que ustedes vieron en estudios epidemiológicos que son el seguimiento de cohortes, o sea, por ejemplo, en casos y controles, en estudios de cohortes, yo sigo un grupo de población y yo lo que estoy viendo es cuando me dan esos cambios, del sano me pasa a ser enfermo, esa es incidencia. ¿Por qué? Pues que es un caso nuevo, entonces es la incidencia. La incidencia, por su parte, expresa el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado, así como la velocidad con la que lo hacen, es decir, expresa la probabilidad y la velocidad con que los individuos de una población determinada desarrollarán una enfermedad durante un cierto periodo. Y en la incidencia, pues hay unas formas de medir tasas de incidencia, densidad de incidencia e incidencia acumulada. Yo en las cápsulas, ustedes revisaron, están las definiciones de incidencia y cómo se calcula. No me voy a detener mucho. ¿Por qué? Pues incidencia es, si prevalencia es casos nuevos más viejos, en un periodo determinado sobre la población a riesgo, incidencia solamente son los casos nuevos sobre esa misma población a riesgo. Lo multiplico por la constante, sí, y ya, pare de contar. No me voy a detener mucho allí, están en las cápsulas, voy a seguir esto muy rápido, pero me gusta mucho este gráfico que ustedes lo tenían en una de las cápsulas. ¿Por qué? Si ustedes ven, incidencia son los casos nuevos. Entonces, yo estoy viendo obesidad. Entonces, yo tengo en mi frasquito la cantidad de personas que son obesas. ¿Desde cuándo? Yo me paro hoy, mayo de 2022, 13 de mayo de 2022. Hacia atrás, todos los obesos que yo tenga identificados están en esa prevalencia. Así lo hayan identificado hoy, mi prevalencia hoy tiene que ver con todos los casos diagnosticados. Pero cuando yo vea la incidencia son los casos que le voy a agregar, son los nuevos. Entonces ya mañana el nuevo ya es mi incidencia, pasado mañana el nuevo es mi incidencia. Pero cuando yo voy a medir lo que hay, yo puedo llegar y decir cuáles son los nuevos y cuáles son los viejos, que son la prevalencia, o cuáles son la incidencia.
Y cuando yo cambio esta prevalencia, cuando se mueren o cuando se curan. ¿Por qué? Porque ya no van a estar aquí. Si usted era obeso y se pone a hacer dieta y ejercicio y me baja de peso, pues ya no es obeso, ya no puede estar aquí. Ya no cuenta, ya se curó. O usted, siendo obeso, me le dio un infarto, pues ya se murió, pues tampoco va a estar aquí. ¿Queda claro ese concepto? Sí, profe. Voy a dejar de compartir para nuevamente compartirles la otra presentación que ustedes tienen en la plataforma, que son las medidas de asociación. Como les digo, estos dos temas los tenían ustedes y ustedes tienen la cápsula de estos dos temas. Están en cada una de las cápsulas, ustedes tienen un conjunto de cápsulas que les va a ayudar a entender estos conceptos. Yo solo estoy haciendo un refuerzo. Las medidas de asociación, recuerden, son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud que se presume como efecto se asocia con un determinado factor que se presume como su causa. Ejemplo, si ustedes son de las que fin de semana se ponen el traje de baño mini que no cubre mucho para irse a solear, para dejar esa piel canela bronceada, casi dorada, ¿sí? Para que la vean linda, o usted es chico que le encanta salir a hacer eso, ¿qué le puede dar? Más adelante, ¿quién me dice? Cáncer de piel. Cáncer de piel. Ya sabemos que hay una asociación entre los rayos solares, que ya no tenemos una cantidad de protección, y luego aparecer uno con cáncer de piel. O sea, eso ya está más que definido. Entonces, ¿uno qué tiene para eso? Tiene 3 medidas. Una diferencia de riesgos, otra que se llama riesgo relativo y otra que se llama OR. Entonces, recordemos, teníamos unas medidas de frecuencia, pero ahorita tenemos unas medidas de asociación. Medidas de frecuencia nos ayuda a ver la mortalidad y la morbilidad. La mortalidad con sacar las tasas y la morbilidad con mirar la incidencia o la prevalencia. Y en las medidas de asociación tenemos el riesgo relativo, el riesgo atribuible, el OR, y tenemos algunas otras que no vamos a utilizar mucho, pero que digamos están allí. Entonces ustedes ven y ustedes dicen, esto no es igual a esto. Pueden haber la misma cantidad de pollitos aquí o acá, pero cuando uno los ve así desordenados, para uno es muy difícil llegar y decir, sí, los pollitos, ahí mire, hasta patas arriba hay pollitos, o sea, están todos ordenados y aquí están todos ordenaditos. Entonces no es lo mismo tener la información organizada que nos permita ver la realidad de otra forma. Entonces, recuerden que nosotros lo que estamos viendo con estas medidas de asociación son el impacto, que lo que nos cuantifican es la asociación entre variables mediante llegar y mirar qué causa, o sea, cuál es el efecto de esa relación. Si esto me causa o me protege o me lleva así a que me dé esa enfermedad. Y ahorita no quiere. Listo. Entonces tenemos en las medidas de asociación, tenemos el riesgo relativo, el odds radio, razón de prevalencia, uno también puede sacar una razón de prevalencia, y la medida de impacto tiene el riesgo atribuible, la fracción etiológica, que ustedes pues no la enseñan mucho, ustedes ven que no tienen cápsulas de eso, porque las que más van a utilizar ustedes son las tres que les dije, el riesgo atribuible poblacional y la proporción de riesgo atribuible poblacional. Entonces, ¿cómo arma uno el rompecabezas? Sencillo, pues ellas existen porque lo que intentan de hacer es estimar si existe una asociación
estimar la dirección de la asociación y estimar la magnitud de la asociación. Recuerden que si yo me expongo a algo, ¿qué tanto voy a desarrollar la enfermedad o el evento que estoy analizando? Y ustedes en las cápsulas ven cómo son estas tres medidas. Yo les dejé en las cápsulas 3, que son las que van más a utilizar. Aquí en la presentación tienen más, pero básicamente uno ve riesgo relativo, que es la razón entre la incidencia de la enfermedad con el grupo de expuestos y la incidencia de la enfermedad con el grupo de no expuestos. Y es tan sencillo como decir incidencia de uno sobre la incidencia del otro. Indica cuánto es la probabilidad más tienen las personas expuestas a desarrollar la enfermedad respecto a los no expuestos. Entonces, hay algo que se llama tabla de 2×2, donde yo tengo la enfermedad, sí o no, tengo la exposición, sí o no, y coloco, si me expuse y me dio la enfermedad, clasifico en el grupo A. Si me expuse y no me dio la enfermedad, clasifico en el grupo B. Si no me expuse pero tengo la enfermedad, estoy en el grupo C. Y si no me expuse y no tengo la enfermedad, estoy en el grupo D. Esa es la tabla de 2×2 o tabla de contingencia. Básicamente, cuando uno hace un estudio, todos los datos caen ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos más posibilidades. O usted se enferma porque se expuso, o usted se expone pero no se enferma, o usted está enfermo pero nunca se expuso, o usted ni se enfermó ni se expuso. Así de sencillo. Entonces, como uno saca el riesgo relativo, pues básicamente incidencia, o sea, los casos, porque sí tenía la enfermedad, porque sí se expuso sobre, recuerden que esto es la incidencia es una proporción, entonces este está contenido, el denominador contiene al numerador A más B, sobre la incidencia de los no expuestos, que es C sobre C más D, y esa relación nos da el riesgo relativo. Está en una de las cápsulas, muy sencillo, aquí hay un ejemplo, no me voy a detener. OR, o radio o razón de Oz, es la medida de asociación que se obtiene dividiendo las odds de enfermedad en los expuestos por las odds de enfermedad en los no expuestos. Odds es un término americano, así lo colocaron, y ¿qué nos indica esa odds? Más o menos indica cuánta odds, o sea, como, es que traducirlo no es muy fácil, más o menos tienen las personas expuestas a desarrollar la enfermedad respecto a los no expuestos. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, yo digo, los que usan cascos, la medida del casco a los motociclistas, que hay un montón de motociclistas, ¿a qué lo asocio yo? Es una medida de protección. ¿Para qué? Para cuando tenga un accidente, esa persona no va a tener un trauma craneoencefálico. ¿Por qué? Porque el trauma craneoencefálico es el que mayor me produce mortalidad. O sea, usted puede quedar cuadrapléjico, paralítico, en silla de ruedas, como quiera, pero no se va a matar. ¿Por qué? Porque no afectó la cabeza. ¿Me hago entender? Entonces el casco termina siendo un factor protector para que usted no se muera. Eso es lo que está haciendo más o menos las odds. Entonces es el cociente entre dos probabilidades complementarias o mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy mirando es lo que ocurre, cuál es el evento contra la exposición, a qué se está exponiendo. ¿Utiliza casco? ¿Sí o no? ¿Se murió? ¿Sí o no? Entonces hago ese tipo de relación. Esto también está explicado allí en las cápsulas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que uno hace, aquí le dicen qué estudios lo estamos haciendo, es una diferencia y ustedes ven que si yo lo cojo desde la enfermedad o de los expuestos, me da el mismo número. Aquí estamos mostrando eso, ustedes lo vieron en la presentación, es igual. Entonces el OR de la enfermedad o de la exposición es el mismo. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es A por D sobre B por C. Entonces es una razón de producto cruzado y así de sencillo se calcula. ¿Eso para qué me sirve a mí? Vuelvo y les digo, para decir que quién tiene como más veces
digamos, de probabilidad de que le dé algo dado que está haciendo algo, ¿ya? ¿Cuántas veces más se va a salvar alguien si usa casco mientras conduce en las vías de una ciudad, mientras el que no lo utiliza? Me hago entender, es como esa relación. No me voy a detener mucho acá porque eso lo tienen allá. Y el último que teníamos era el riesgo atribuible, que es la diferencia entre los riesgos de los expuestos y los no expuestos. Y lo que hace es medir en qué cantidad es mayor la frecuencia de enfermedad en el grupo de expuestos comparado con el grupo de no expuestos. ¿Eso cómo se define? Como una diferencia. O sea, yo a la incidencia de los expuestos le resto la incidencia de los no expuestos. Así de sencillo. Y es el cálculo que yo también se los dejé en la cápsula. Listo, esto era lo que tenía. Y ya quiero que empecemos a ver, esto era solamente, digamos, un recorderis. Y nos vamos a centrar en el taller que les compartí. En el taller que les compartí, en las cápsulas se han desarrollado algunas, ¿no? Ustedes ya las vieron. Y quiero que las que no se han desarrollado, ustedes me empiecen a decir la respuesta. ¿Listo? Creo que la desarrollamos. En esta desarrollamos hasta la pregunta número 6, ¿cierto? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Sí, profe. Listo. ¿Y la 7 cuál es la respuesta? ¿Quién me dice? La 7, ¿qué dice? ¿Qué representa la columna 5? ¿Quién me dice qué representa la columna 5? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Ustedes sí han desarrollado el taller o no? Porque si no, yo ya digo, listo, hasta aquí llego. Pues sí, profe, en mi caso yo tengo algunas, pero esa la verdad no la tengo. Bueno, ¿quién se atreve a realizarla? Pues para mí era ni... Yo le coloqué el ejemplo en una de las cápsulas y usted es que siga el ejemplo y hace la siguiente y me dice de qué trata. ¿Quién se atreve a lanzarse y a decir cómo lo resolvería? ¿Qué representa la columna 5? ¿Quién me dice? Estoy esperando. Llamo así de los que están allí, de participantes, o alguien va a decir, porque es que eso lo tenemos que desarrollar si van a presentar la evaluación. Si no, pues yo ya digo, listo, hasta aquí, muchas gracias muchachos, ¿sí? La idea es que lo desarrollemos o no.
Y entonces se retiran. Ole, es en serio. Ustedes están en un curso virtual. Vienen a un encuentro. La idea es que ustedes en el encuentro vengan participen para ver en qué están fallando y resolvamos dudas. No es para que yo haga las cosas, porque esto me lo sé de memoria, pero ustedes no. Entonces sí necesito empezar a decirles qué están haciendo bien o qué están haciendo mal, porque si no, pues ¿para qué hacemos el encuentro? Si no, sigan viendo las plataformas que hay, hasta tienen videos donde les explico las cosas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, referente a eso, soy la que escribió que pues tengo un problema familiar, entonces, pero lo que estás diciendo allí, yo había colocado que era la distribución proporcional de los casos por edad, porque creo que la tabla 3 habla sobre pues casi no recuerdo bien porque como estaba en la lectura, creo que habla de la mortalidad. Recuerden que yo les coloqué una cápsula de esto. ¿Por qué les coloqué una cápsula de esto? Porque en la cápsula nosotros sacamos esta de acá, o sea, en la 6 es esta. ¿Por qué? Y se los coloqué un ejemplo muy sencillo, que era, divide este sobre este y cuánto te da. Alguien que lo haga ahí en la calculadora del celular, en la calculadora del portátil o del computador de mesa que tengan. 0,14. 0,14. 3 dividido entre 21 multiplicado por 100. $14.3. Entonces, esta de aquí me está diciendo, esta es la distribución proporcional. Recuerden, una proporción de los casos por edad. ¿Cierto? ¿Por qué? Yo les dije ahorita, y se los dije en la presentación, porcentaje y proporción es lo mismo. Solo que es la forma en que yo lo quiero ver. O sea, yo como lo quiero ver. Yo lo quiero ver de una forma o de la otra. ¿Ya? Entonces, cuando lo multiplico por 100 me da esto. Y aquí me está hablando de porcentaje. Entonces, si yo saco 3 sobre 21, me dice cuántos de los menores de 5 años fueron casos. Entonces estoy en caso. Entonces yo, miren la respuesta. La distribución proporcional de los casos por edad. Recuerden que en epidemiología tengo que aprender a leer casos. Y aquí que dice por edad. Proporcional, ¿por qué? Porque estoy cogiendo por cada uno de los grupos. Por este grupo, por este grupo, por este grupo y por este grupo. ¿Me quedó claro o no me quedó claro? Sí, profe. Ahora, la compañera muy querida porque está pasando por un momento difícil y se atrevió a hablar porque nadie más hablaba y eso se lo abono, pero cuando yo voy a mirar esto de acá, esto ya es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya este 6.3 ¿de dónde da? Porque me dice la columna 5 que representa. Este 6.3 ¿de qué da? ¿Qué operación matemática tengo que hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si yo divido 3 en 48? ¿Cuánto me da 3 en 48? Comas. Lo multiplica por 100 y le da 6,3. Ah, ¿y eso qué es? Si yo cojo 3 casos, porque aquí dice casos, entre la población
en este grupo de edad. Entonces imaginemos que los casos son COVID. Entonces en menores de 5 años habían 48 niños en mi población, que puede ser el barrio, algún pueblito chiquito, yo qué sé, una vereda. Entonces, 3 niños menores de 5 años, de 48 niños, ¿qué les pasó? Se enfermaron de COVID. ¿Eso qué es? Entonces, yo tengo 2 métodos. Uno, yo sé que esta no es. ¿Por qué? Porque no es la distribución proporcional saldría de columna 1 y 2, ¿sí o no? Poblacional con la 3, esa no es. O sea, no es esto sobre esto. Entonces no es. No es esta porque esa era la anterior y ya la calculé. Me quedan 2 opciones, 3 opciones. Nada de lo anterior, pero acabo de darme cuenta que el dato, si cojo este y lo divido en este, me da un dato. Pero en ningún lado me están hablando que los casos sean mortalidad. Entonces tampoco es mortalidad. ¿Qué me quedó? Ay, la tasa de ataque. ¿Qué les dije yo que era la tasa de ataque? ¿Cuántos se enfermaron? ¿Se acuerdan? De letalidad, ¿cuántos mueren? De ataque, ¿cuántos enfermaron? Ah, entonces es la tasa de ataque. ¿Sí o no? ¿Entendieron? ¿Por qué? 3 casos son los casos sobre la población. Aquí está población. ¿Sí entendieron o no entendieron? Y lo multiplico por una constante. Y la constante mía en este caso es 100. Ustedes ven que aquí no dice porcentaje. ¿Sí ven que no hay porcentaje? ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por una constante. ¿Por qué? Porque mi población es chiquita. Apenas son 197. Entonces lo puedo multiplicar por una constante de 100. ¿Ya entendieron? Claro que sí. Entonces voy a borrar y voy a la siguiente pregunta. Tienen que aprender a leer más. Yo los veo muy flojos en lectura. Vamos a ver esta de acá. La 8. ¿Quién hizo la 8? ¿Quién me cuenta? Profe, yo tenía ninguna de los señalados, la 8. Vamos a ver. Estamos hablando, entonces lo primero que tengo que hacer es hablar, leer. 26 casos de tuberculosis fueron diagnosticados en Ciudad Alta entre el 1 de enero al 30 de junio del 2016. O sea, ¿qué estoy hablando yo aquí? Un periodo. El total de casos activos al 30 de junio eran de 264. La población de Ciudad Alta era de 183,000 habitantes. ¿Cuál fue la incidencia de tuberculosis en la Ciudad Alta durante este periodo? Primero que todo, ¿cuál es la palabra clave aquí? ¿Quién me dice? Primero que todo me están hablando de incidencia. ¿Y qué es la incidencia? Los casos nuevos, los 26 casos nuevos. Exactamente. ¿Por qué? Porque estos 26 casos fueron diagnosticados. O sea, ¿se acuerdan? ¿Entre qué? Entre el 1 y el 30 de junio. O sea, esos son los casos nuevos durante ese periodo. Activos, que está diciendo allí. Recuerde que activos está cogiendo los nuevos más los viejos. O sea que si me piden la prevalencia, yo cojo son los de acá. Entonces, los casos nuevos. Entonces, yo sé que son 26. Ay, hacer numeritos con esto. ¿Sobre cuánto? 183,000. Ajá. ¿Y cuánto me da O sea, eso? sobre los habitantes. Sí. ¿Y eso cuánto me da? Ya le digo, profe. Dios mío, dibujar números con esto me parezco niñito de primaria.
Eso le da 0,0014. Ahora, Sería por 100.000. Ajá, multiplícalo por 100.000. 14,2. 14.2. Listo, perfecto. ¿Cuál te dio? Ninguno de los señalados. Muy bien. Pero yo quiero que uno haga este análisis antes de decir. ¿Sí o no? ¿Sí lo hayan hecho así? Sí, profe. Perfecto. ¿Por qué? Porque muchas personas se quedan en, no, es que eso debe ser tal. Hacen un cálculo diferente y le da alguno de esto y dice, sí, ese era. No, hay que leer muy bien. Ahora, vamos al siguiente. Dice, en una población de 30.000 habitantes ocurrieron 200 casos de tifoidea con 6 defunciones en el 2010. Podemos afirmar que en ese distrito y en ese año la mortalidad de tifoidea fue, no era que si no fue, ¿cuál fue la mortalidad de tifoidea? ¿Quién me dice? Entonces, como me está hablando palabra clave, mortalidad, ¿qué tengo que coger yo? ¿Cuál va a ser mi numerador? ¿Cuál va a ser mi numerador? ¿Qué tiene que ver con mortalidad eso que están leyendo allí? Pues defunciones, 6 defunciones. Entonces mi numerador es 6. ¿Dividido entre cuánto? ¿Quién me dice? Entre 200, profe. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Por qué entre 200? Entre 30.000. ¿Por qué en 30.000? Porque habla que es porque la población. Porque es la población. Entonces ustedes tienen ahí una clave primero. Cuando uno mira la respuesta me está hablando de algo poblacional. Entonces si yo cojo 6 dividido en 30.000 y lo multiplico por 100.000 que es la respuesta, porque ahí me están dando, por 10.000 que es la respuesta, qué pena, me está dando la clave. ¿Cuánto me da eso? La C, profe. La C, 2 por cada 10.000. ¿Por qué? Porque me está hablando de mortalidad. Y cuando me hablan de mortalidad, se los mostré en la presentación. ¿De qué me están hablando? De una tasa, ¿se acuerdan? Entonces la tasa es el número de casos sobre la población a riesgo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Multiplicada por una constante de la población. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Debemos estudiar más. Voy a ahorrar. ¿Entendieron? Sí, profe. Vamos a la siguiente. Aquí ya me pregunta diferente. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Es el mismo enunciado. Letalidad. Ya la palabra clave es letalidad. Y cuando hablamos de letalidad, ¿cómo lo calculo? Ahí sí, como la compañera dijo ahorita, vuelvo, letalidad, ¿con qué tiene que ver? Con muerte. Otra vez, defunciones. Miren, sí, son las defunciones. Pero ya letalidad no es una tasa, sino que es una proporción. ¿Se acuerdan? Entonces, 6 sobre ¿cuánto? Se les dije cuando les di el ejemplo de COVID, el 3%. Sobre 200 casos. Sobre 200 casos, multiplicado por ¿cuánto?
por 100. ¿Cuánto da la respuesta? Da la C. Ah, ¿vieron? ¿Cómo cambia? Pero, por favor, necesito que aprendan a leer. Ustedes no me están leyendo. Cuando uno lee, yo no sé si es que a mí se me abre otro mundo o qué, pero yo veo tan claro todo. Ustedes no. Listo, perfecto. Vamos a la siguiente. Borro para que me pueda dejar bajar. Ya esta la podíamos hacer. La acabamos de ver. Al realizar el análisis de un estudio clínico, recuerden que el estudio clínico lo vieron ustedes en la unidad 1, epidemiológico, el riesgo relativo. Ah, esto es una medida de asociación. ¿Se acuerdan que era riesgo relativo? ¿Alguien lo recuerda? Voy a dejar de compartir. Entonces ustedes tienen las presentaciones allá, vienen y miran qué es riesgo relativo en la presentación que tienen. Les voy a compartir para que lo recuerden. Este riesgo relativo, aquí se lo voy a mostrar. ¿Qué nos dice? Riesgo relativo, eso es lo que nos están preguntando allá, ¿cierto? La razón entre la incidencia de la enfermedad en el grupo de expuestos y la incidencia de la enfermedad en el grupo no expuesto, o sea, riesgo relativo es IE, o sea, incidencia de los expuestos, significa hasta IE, sobre incidencia de los no expuestos. Indica cuánta es la probabilidad más tienen las personas expuestas a desarrollar la enfermedad respecto a los no expuestos. ¿Listo? ¿Nos quedó claro, cierto? ¿Sí nos quedó claro? Entonces volvemos a la pregunta. Al realizar el análisis de un estudio clínico epidemiológico, riesgo relativo, ¿qué nos indica? Entonces nos está hablando de la fuerza de asociación entre una exposición y una enfermedad. Primero, No, la B. No, ojo, aquí no, ya, entonces yo les digo, hay que aprender a leer. Aquí nos habla la diferencia. Y allá nos habla de la diferencia. O sea, recuerden que la diferencia es que resta. ¿Y era restar? No. No. Esta nos habla de la magnitud de un problema en salud en una comunidad. ¿Riesgo relativo nos da magnitud de los problemas? No, profe. No. La fracción etiológica o atribuible a la exposición, pues riesgo relativo no tiene que ver con riesgo atribuible. Entonces, no. La porción de enfermos que se debe a la exposición, o sea, no está diciendo cuántos de los enfermos están porque se expusieron. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Dónde? Entonces vuelvo a dejarles de compartir. Recuerden revisar las presentaciones. Me voy a volver aquí. Entonces, a ver si me deja de volver. ¿Por qué no me deja de volver? Anterior. Entonces, las medidas de asociación que nos dicen, nos quieren estimar si existe una asociación, estimar la dirección y estimar la magnitud. Luego la siguiente nos habla de riesgo relativo, que es una razón, o sea, no es restando, es una razón, entonces ya decíamos que no. Nos dice que nos muestra una razón de riesgo, una razón de densidades de incidencia, una razón de tasas de incidencia, nos muestra que si la enfermedad está, entonces el riesgo relativo, ¿cómo es? Nos muestra cómo calculo. Entonces, cuando uno empieza a ver los ejemplos, dice, influencia del consumo de tabaco en la supervivencia tras un infarto agudo, o sea, ¿cuántos sobrevivirían? Nos muestra en vacunados, y ahí para. Pregunta del millón, ¿qué me está mostrando un riesgo relativo? Finalmente,
¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de riesgo relativo? Entonces usted dice, no, profe, yo todavía no la cojo. Bueno, sí, puede ser que usted todavía no la coja, ¿sí? O sea, no le voy a decir que no, ¿cierto? Porque todavía has leído y todavía no te queda claro, ¿ya? Puede pasarnos, ¿sí o no? Entonces, ojo, yo muchas veces necesito tener claro el concepto, que es riesgo relativo. A ver, si buscando la probabilidad que un individuo, entonces, por ejemplo, riesgo relativo, pues empecemos a leer, ¿sí o no? Riesgo relativo. En epidemiología se denomina riesgo a la probabilidad de ocurrencia de un evento, típicamente enfermar, aunque también morir, curar. En la terminología se usan los términos pues se define el riesgo como la probabilidad de que un individuo libre de la enfermedad y susceptible de ella la desarrolle en un periodo determinado, condicionado a que el individuo no muera a causa de otra enfermedad durante el periodo. ¿Les dice algo eso? Entonces usted dice, no, todavía no me queda claro, no estoy como muy convencido, riesgo relativo. ¿Qué es lo que yo necesito? No, esto me bajó algo allá. ¿Qué necesito yo que me entienda usted? Que es el riesgo relativo. Entonces, estoy leyendo porque quiero entender mi término, ¿sí o no? Entonces, en estadística, que es en epidemiología, aplicada al análisis de datos en epidemiología y otras ciencias, el riesgo relativo es el cociente entre el riesgo entre el grupo con el factor de exposición o factor de riesgo y el riesgo en el que el grupo de referencia que no tiene el factor. Es un concepto estadístico utilizado como medida de asociación entre una variable dependiente y una variable independiente. El mejor estudio para calcular riesgos relativos son los estudios prospectivos de cohortes, ensayos clínicos, donde la población se extrae en 2 muestras, sin enfermedad o con enfermedad, referente al evento, que es la tabla 2x2 que les expliqué, Característica. Es una medida relativa del efecto porque indica cuántas más veces tiende a desarrollar el evento un grupo de expuestos al factor de exposición o al factor de riesgo en relación a un grupo de no expuestos. El riesgo relativo no tiene dimensiones, es una razón, ¿sí? Identifica la magnitud o fuerza de asociación, lo que le permite comparar la frecuencia con que ocurre el evento entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. ¿Ya les quedó más claro o no? Dejo de compartir. Vuelvo a veces nos toca que hacer todo esto para entender algo. No se queden solamente con lo que está allí hasta que ustedes entiendan el concepto. Entonces, ya habíamos dicho, esto me lo borro todo, que no era esto porque no es una diferencia. Aquí, la magnitud, ya habíamos dicho que no. La fracción etiológica habíamos dicho que no. Pero mira, la porción de enfermos que se da en la exposición, tampoco me estaba diciendo como eso tal, ¿cierto que no? Pero ustedes leyeron algo allí que decía, la fuerza de asociación entre una exposición y enfermedad, ¿lo leímos o no lo leímos? Sí, profe. Listo, entonces, ¿cuál es? ¿Ya lo entendemos? ¿Sí lo entendieron? Miren que los llevé hasta revisar más cosas, hasta que ustedes dijeron, ya, esa es. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar solamente. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo me está cogiendo la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. No me está sacando aparte ninguna porción de enfermos. ¿Ya? Entonces esa no es. Y ya todas las otras dije que no, pues ya me quedó la A. O sea, si yo lo sacara por un medio deductivo, eso es lo que yo haría. Pero los llevé a leer para que ustedes pudieran entender más la definición. Listo, ya me quedó claro. ¿Les quedó claro? Están tan participativos que me aterra. Digamos que ya les quedó clara. Si no, vuelven y hacen todo el recorrido que hice para explicarles. Bueno, vamos a la siguiente. Se extrae una muestra aleatoria de individuos de una población y estima cuántos presentan
una determinada enfermedad en un momento concreto de tiempo, ¿usted qué va a conocer? ¿Cuál es la palabra clave aquí? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Quién dice yo? Muestra, profe. No. Hay una palabra clave aquí. Primero me está diciendo muestra no. ¿Por qué? Porque en todo lo que les he presentado no les he hablado de muestras. Dice, sí, se extrae una muestra aleatoria de individuos de una población. O sea, ustedes son de la universidad y yo digo, mi muestra va a ser el curso de epidemiología aplicada virtual. Esta es mi muestra. Los extraje allá. Y estimo cuántos presentan una determinada enfermedad. Entonces yo digo, quiero ver de mi muestra cuántos tienen gripa ahora mismo. ¿Cuántos tienen gripa? Pum, eso. ¿Cuál es la palabra clave ahí? No la han encontrado. Momento concreto. Cuando yo miro momento concreto, ¿con qué tengo que ver? ¿Quién recuerda? Momento concreto, puntual, tomo una foto, ¿sí? ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Alguien recuerda en la presentación que hice ahorita con qué tiene que ver? Puntual, foto, en ese momento concreto, ya, aquí, ¿qué hay? ¿Con qué tiene que ver eso? Y lo dije. Entonces voy a hacerlo aparte. Cuando yo hablo de un momento concreto, si yo tomo una foto, recuerden que yo dije, yo tomo una foto y yo quiero ver en esa foto que yo tomo cuántos están vestidos de negro. ¿Sí se acuerdan que lo dije? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Digamos que los que tienen punticos son los que están vestidos de negro. Cuando yo digo en un momento concreto, quiero ver cuántos están vestidos de negro, ¿qué estoy hablando? Incidencia no. ¿Por qué no? Porque incidencia son casos nuevos. O sea, cuando yo tomo una foto es lo que hay allí. O sea, es ¿qué palabra? Entonces, en mi respuesta, lo que diga incidencia lo tacho, porque esa no es. Si estoy hablando de un momento concreto, no tiene que ver con riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es una probabilidad, pero en un momento concreto no hay nada probable. Lo que encontré es lo que es, entonces nada que ver. ¿Qué me queda? La palabra clave de momento concreto siempre va a ser, ¿qué? Prevalencia. Me preocupa que ustedes no me hayan estudiado esta unidad claramente. Y por favor, recuerden, yo tengo que estudiar. Tengo que leer el material que está allí. Si no es suficiente, mire, les acabo de mostrar el ejemplo. Me voy a Google y digo, venga, esto no lo entiendo. Y Google me ayuda a entender un poco más. ¿Ya? Continúo. Y me toca que borrar. Porque si no... Ahora aquí, ¿cuál es la palabra clave? En esta, en la 13, ¿cuál es la palabra clave? ¿Quién me dice? La incidencia. Exacto, esa es la palabra clave. ¿Y qué es incidencia? El número de casos nuevos. Listo. Entonces, ¿yo qué me voy a ver? De una. La incidencia, pero entonces acá hay incidencia y me habla de algo más, acumulada.
yo ya sé que es casos nuevos, casos nuevos. Entonces, cuando me dice que padece la enfermedad en un momento dado, no es, porque no me está hablando de casos nuevos. Cuando me habla de odds, no es, porque eso es una medida de asociación y la incidencia es una medida de frecuencia. Cuando me dice muy útil en estudios de estimación asistenciales, o sea, la incidencia acumulada de una enfermedad es muy útil en estudios de estimación de necesidades asistenciales, usted puede tener curiosidad y decir, ¿será? Bueno, déjala allí a ver si es. Pero tenemos la proporción de sanos que contraen la enfermedad a lo largo de cierto periodo. Entonces usted lo primero que dice es, yo tengo un periodo de enero, empiezo aquí enero, ¿cierto? Y voy hasta diciembre. Y aquí me está diciendo acumulada. Entonces, yo en enero, ¿cuántos casos nuevos tengo? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y llego a diciembre. Entonces en enero tengo un caso nuevo, en febrero no tuve casos nuevos, en marzo tuve 3 casos nuevos y el 3 me cuesta un trabajo, en abril tuve 4, ¿sí? Y a lo largo de un periodo. Si me está diciendo que es acumulada, ¿qué quiere decir? Al final, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sumar todas estas incidencias en cada uno de esos periodos, ¿sí o no? ¿Por qué no es esta? La tasa de incidencia de la enfermedad. Porque es que me está hablando una tasa. ¿Ya? Y recordemos que la tasa tiene que ver con la población a riesgo. Y aquí no me está hablando de ninguna población a riesgo, ¿ya? Aquí me está hablando de, yo tengo casos nuevos acumulados. O sea, en un periodo encontré uno, en el segundo periodo encontré otros, en el tercer periodo otros, en el cuarto periodo otros, y así me voy yendo. Y eso me da, al final, sumo eso porque es el acumulado, ¿sí o no? Entonces es la B, y la E, pues, que tenía dudas, pues ya la saqué por descarte. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Sí entendieron? Y profe. Ojo, tenemos que aprender a leer. Estoy un poco preocupada porque los veo muy deficientes en lectura y en epidemiología es importantísimo aprender a leer. Pregunta 14. ¿Quién la hizo? La 14 es sencillísima. La 15 la resolvimos en una de las cápsulas, no la voy a resolver ahora porque ya está resuelta. La 14, ¿quién la resolvió? ¿Nadie? La persona que abrió el micrófono no la entendí. Entendí por allá un café y ya me dieron ganas de tomar café. Pero no, ¿quién resolvió la 14? La 14 se hace tal cual como está en la cápsula. Reemplazan la información y me la mandan por WhatsApp y me dicen, profe, me dio esto. No la voy a hacer. ¿Listo? Quiero ver que ustedes la hagan. Porque es tal cual como está en la cápsula, o sea, es igual a esta, con la tabla de 2×2, allí lo tienen muy claro. Y lo que tienen que sacar es el riesgo relativo y el riesgo atribuible. No tienen que sacar el OR, solamente riesgo relativo y riesgo atribuible. El primero es coger la incidencia en los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos y la otra es la diferencia de la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos. Me la mandan por WhatsApp, profe, me dio esto y yo le digo, está bien, ¿vale? ¿Sí me están escuchando?